Ser o no ser. La verdad es que me la trae al pairo. Sí. Ese día el príncipe de Dinamarca estaba de bajón. Toma. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pues aquí me tenéis, estoy escribiendo un monólogo por el cual cualquier actor del mundo venderá a su abuela para interpretarlo. Sí, ¿por qué no? Bueno, el otro día pues fui a ver la última... Tuve la suerte de poder ir al cine a ver la última película protagonizada por Nicolas Cage. Y entonces voy a utilizar pues este estreno pues para hacer un vídeo sobre hablar de esta película y hablar de este actor, este astro que nos encanta a todos. ¿Y de qué va? Dream Scenario. Pues Dream Scenario nos habla de Paul Matthews, un desventurado padre de familia que ve cómo su vida da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en sueños. Esta situación obviamente le situará en un peligroso punto de atención y desencadenará una serie de situaciones algo particulares. Muy bien, pues ¿qué me ha parecido? Bueno, me ha parecido una película que, pese a su genial idea, su genial planteamiento, pues tanto por su guión o por su tratamiento formal, es una película que parece de Charlie Kaufman, pero que no se atreve a serlo. Pues me ha parecido se me ha hecho un poco pesada, ¿no? Es una película además con unos protagonistas, unos personajes estos modernos de clase media alta, intelectuales, pues me parecen un poco cargantes. Es una película que nos habla de la historia de una persona pues muy aburrida, una persona demasiado aburrida que de repente pues de la noche a la mañana pues se convierte en alguien muy famoso, y esto da pie a una metáfora bastante salvaje sobre la cultura de la cancelación. A mí me ha parecido, pero me ha parecido una metáfora muy de brocha gorda que no me ha convencido, la verdad es que no. La recta final de la película no me ha gustado nada, pero bueno, cosas buenas, ¿qué puedo decir? Estamos ante una bestial interpretación de Nicolas Cage, y sobre todo tenemos a una actriz que a mí me gusta muchísimo, me parece muy interesante y me encanta, que es Julianne Nicholson, que es una actriz que la hemos visto en pequeños papeles, pero de la cual yo recomiendo una miniserie muy potente. Además estaba interpretada por Kate Winslet, que está genial, una miniserie que se llama Mayor of Easttown, en la que esta actriz pues tiene un papel, una interpretación magnífica y lleva a cabo un papel con un pathos, ¿no? Como llaman, con una trayectoria, bueno, bastante bestia. Mayor of Easttown, con Kate Winslet, y tenéis aquí esta maravillosa actriz que es Julianne Nicholson. Y bueno, pues esto es lo que a mí me ha parecido, es lo que saco de Dream Scenario. Muy bien, pues ahora voy a aprovechar para hablar de este actor, de su carrera y tal. Nicolas Cage, la verdad es que necesitaría un barco más grande, así que tener paciencia, ¿vale? Obviamente pues me voy a dejar cosas, pero intentaré ser lo más genial posible. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar desde el principio de todo. Viajamos a Atenas, estamos en Atenas, en el siglo VI a.C., donde el tirano Pisístrato organiza una serie de festividades basadas en canto, música, teatro, una serie de festividades en honor al dios Dionisio, llamándolo Ciudad Dionisia. Y es en estas festividades, el 23 de noviembre del 534 a.C., en el que un intérprete lee unas líneas haciéndose pasar por alguien distinto a sí mismo, o sea, leyendo las líneas de poesía, poniéndose en el papel del personaje cuyas líneas está leyendo. Al hacer esto es nunca había sucedido esto antes, y al hacer esto se convierte en el primer actor del mundo. Estamos hablando de Thespis de Icaria. Pues Thespis de Icaria se fue reencarnando a lo largo de la historia hasta aterrizar en el cuerpo del pequeño Nicolas Coppola, que nace el 7 de enero de 1964, hijo del profesor de literatura August Floyd Coppola y la bailarina y coreógrafa Joy Vogelsang. Pero lo importante aquí no es de quién es hijo Nicolas Coppola, sino de quién es sobrino. Pues es sobrino de nada más ni nada menos de Talia Shire, magnífica actriz, nuestra
nuestra Adrián de Rocky, y del director de cine Francis Ford Coppola, que dirigió una película, a ver cómo se llamaba, era famosa, El Padrincillo, El Padrito, algo así, ya lo miraré. Bueno, pues Nicolas se pone las pilas, quiere ser actor y consigue un pequeño papel en una película que me gusta mucho, que se llama Fast Times on Richmond High, si no me equivoco, o como se conoció aquí, aquel excitante curso, una película de 1982 dirigida por Amy Heckerling con guión de Richard Linklater basado en su homónima novela. Ahí como era menor de edad, Nicolas Coppola, perdón, era menor de edad, pues por restricciones de horario pues no podía estar toda la jornada de rodaje y entonces tuvo que contentarse con un papel más pequeño, y entonces fue en ese rodaje donde sufrió el bullying de sus compañeros de reparto, entre ellos Sean Penn, que le gritaban cosas como me encanta el olor de Nicolas por la mañana, en relación a la enorme genial frase de Robert Duvall en la película de su tío Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Así, para evitar otras situaciones así incómodas y para evitar un futuro y en la que podrían haber acusaciones de nepotismo, pues Nicolas Coppola se cambia el apellido por Nicolas Cage. ¿De dónde sale Nicolas Cage? Cage sale de uno de sus personajes favoritos del mundo del cómic, que es Luke Cage. Nicolas Cage es un gran fan de los cómics, de hecho tiene un hijo al que le puso el nombre de Kal-El. Kal-El es el nombre de Krypton de Superman. El chaval delegado de clase para toda la vida. Muy bien, pues con su nuevo apellido y ya con la mayoría de edad consigue el papel protagonista en una película que tuvo bastante éxito en los United States, creo que es bastante generacional, que es Valley Girl. Creo que hay un remake, no lo he visto. Y entonces empieza la primera etapa de la carrera de este actor, una primera etapa muy interesante en la que llega a trabajar con directores tan bestiales como con Francis Ford Coppola, David Lynch, los hermanos Coen, Norman Jewison y otro director maravilloso del cual hablaré luego en las recomendaciones. Aún así, y que más de un crítico de prestigio ve bastante calidad en este nuevo actor, aún así Nicolas Cage tiene en contra pues una sección importante de la crítica profesional y del público en sí. Sí que es verdad, Nicolas Cage ha sido excesivo desde el principio y esto obviamente pues crea detractores también, pero no es hasta 1995, me acuerdo perfectamente, con el estreno de El sabor de la muerte, dirigida por Barbara Schrader, un película que pasó sin pena ni gloria, con David Caruso en el papel protagonista. ¿Nos acordamos de David Caruso? Yo casi que no. Bueno, en fin, esa película, El beso de la muerte, que es el remake de la película protagonizada por Víctor Mature y Richard Widmark, si no me equivoco, ahí es cuando Nicolas Cage consigue acojonar a toda la crítica que se rinde a él. Yo me acuerdo perfectamente, él está bestial en esa película y tengo que decir que aún según como tenga el día me cuesta escuchar el Jump Around de los House of Pain. Ok, pues como decía, la crítica se rinde a él y empieza esta segunda etapa de la carrera de este actor, en el que pasa algo bastante capital, y es que su amigo Jim Carrey le propone protagonizar con él Dos tontos muy tontos, pero el señor Nicolas Cage dice no, quiero hacer otro tipo de papeles, y acepta ese papel tan maravilloso y autodestructivo que es el protagonista de Living Las Vegas de Mike Figgis, película por la que ganó merecidísimo Oscar a mejor protagonista, una película en la que él está soberbio, película durísima además, pero también tengo que decir que es una película en la que él brilla muchísimo, también en parte por formar ese tándem maravilloso con la genial Elizabeth Shue. Dicho esto, Nicolas Cage se mete al gran público en el bolsillo, se convierte además en el nuevo héroe de acción de los 90, tomando un relevo muy interesante, bueno, y lógico también al tipo de héroe de acción testosterónico que nos venía de los años 80 y tal, ¿no? Es en esta etapa donde además le vuelven a nominar al Oscar en, para mí, una de sus mejores interpretaciones, que es Adaptation de Spike Jonze. Imagine me and you. I do. Come on. I think about you day and night. It's only right. Come on, sing with me. Aparte de este premio, esta nominación a los Oscar, hay que saber que Nicolas Cage ha sido nominado a muchísimos otros premios, esto hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, Adaptation fue otra muesca otro golpe en la mesa por parte del señor Nicolas Cage. Bueno, hasta que llega el 2006 con ese fatídico remake de la película de Robin Hardy de 1973, The Wicker Man, una película que a mí me parece muy estimulante
bastante, que ha aguantado el paso del tiempo a su manera, pero sigue siendo una película con bastante mala leche. Pues bueno, el señor Nicolas Cage interpreta el remake de esta película en el 2006 y ahí se va todo un poco al garete. Vaya peliculita. Bueno, pues a partir de este remake que viene la última etapa de este actor, una etapa algo lisérgica que dura hasta nuestros días, pero una etapa en la que encontramos películas tan estimulantes, películas tan interesantes que a mí me gustan mucho. Pues por ejemplo podemos encontrar Señales del futuro de Alex Proyas, Teniente corrupto, el remake dirigido por Werner Herzog, Joe de David Gordon Green, podemos encontrar Kick-Ass de Matthew Vaughn, Mandy de Panos Cosmatos, tenemos Un placer culpable para mí que es Drive Angry de Patrick Lussier, La bestial Mamá y papá de Brian Taylor y una de las películas de acción más entretenidas, originales y divertidas que he visto en muchos años, en la cual forma un tándem increíble con Pedro Pascal. Estamos hablando de The Unbearable Weight of Massive Talent, en la cual se interpreta a sí mismo. Pero bueno, ya os digo, una etapa cargadísima de obras que huelen a pobres decisiones por parte de este actor. Estamos hablando de una etapa con una media de 3 a 6 películas por año. Por lo visto, en el 2009 tuvo un susto con Hacienda, a la cual pues se dio cuenta, bueno, debía $6 millones. Esto fue culpa de su gestor de finanzas. Nicolas Cage no tiene culpa de nada. Por lo visto por eso tuvo que aceptar tantos proyectos pues para poder pagar al fisco. Bueno, esto es lo que explican, pero bueno. En fin, como os decía, una etapa bastante lisérgica, pero en la que encontramos Un placer culpable para mí, que podemos encontrar la versión buena de Five Nights at Freddy's, que una de las peores películas que vi el año pasado. Estamos hablando de Willy's Wonderland. Willy's Wonderland, una película que cuando la vi en su día la detesté, pero después de darle una segunda oportunidad, después de ver el desastre de la Blumhouse, se convirtió en un placer culpable para mí, que os recomiendo bastante. No sé si lo habéis visto, o sí. ¿No habéis visto Willy's Wonderland? No lo habéis visto, no me extrañaría, pero si no lo habéis visto no pasa nada y ahora mismo os la explico. Nicolas Cage acepta una película con la condición de que su personaje no tenga ni una maldita línea de diálogo y se pone a limpiar un centro recreativo para niños. Nicolas Cage friega los suelos, juega al pinball en su descanso mientras se bebe un Red Bull y se da de hostias con un animatronic satánico. Después, Nicolas Cage deja los servicios como una patena, se toma un merecido descanso jugando al pinball y bebiendo un Red Bull y se da de hostias con un animatronic satánico. Ahora toca el recibidor, que Nicolas Cage lo barre bien para descansar jugando al pinball bebiendo un Red Bull y a continuación darse de hostias con un animatronic satánico. Y luego los cristales de los cuadros son abrillantados por Nicolas Cage, que al acabar se toma un break jugando al pinball, se bebe un Red Bull y sí, se da de hostias con un animatronic satánico. Fin. Es bastante así, pero qué bien. Bueno, pues esto es la carrera de Nicolas Cage. Ya os dije que necesitaría un barco más grande. A ver, en fin, pero bueno, a ver qué tal. Y nada, vamos a hablar de curiosidades, porque sí, ¿para qué hemos venido aquí a hablar de Nicolas Cage si no es para saber curiosidades de esta persona? Era vecino de Johnny Depp, es el que convenció a Johnny Depp de que abandonara su carrera musical y se dedicara a la interpretación. ¿Os acordáis cuando os gustaba Johnny Depp? Os gustaba tanto, ¿eh? La broma vino luego cuando para el papel de Willy Wonka de Tim Burton, Johnny Depp le robó el papel a Nicolas Cage. Ironías. En el 2009 dirigió una película que se llama Sony, interpretada por James Franco. ¿Os acordáis cuando os gustaba tanto James Franco? Una película que la crítica se la cargó big time. Yo no la he visto, no lo sé. Pero bueno, que sepáis eso, que tiene una película como director. En el 2006 donó $2 millones a Amnistía Internacional pues para ayudar a la reinserción y rehabilitación en la sociedad de los niños soldado, lo cual pues no está nada mal. Estuvo a punto de interpretar a Aragorn en la trilogía de Peter Jackson de El Señor de los Anillos. Era la primera opción, de hecho, pero el calendario de rodaje pues suponía estar fuera de casa demasiado tiempo y dijo que nanain. Hablando de papeles robados, retomando, acordaos que hablamos en el último programa de Madame Web y Spider-Man, pues que sepáis que Nicolas Cage era la primera opción para interpretar a Norman Osborn, alias el Duende Verde. El papel era suyo hasta que Sam Raimi conoció a Willem Dafoe.
Y seguimos con oportunidades perdidas dentro del mundo del cómic. No sé si lo sabéis, pero bueno, es Vox Populi. Nicolas Cage estuvo a punto de interpretar, de hecho iba a ser Superman en los años 90, una película que se llamaba Superman Lives, dirigida por Tim Burton, con un guión de Kevin Smith, en la que decía cosas como: mírame Lois, ahora soy más que super. Yo quiero ver eso. ¿Qué pasó? Es una película que debido a restricciones de presupuesto y pobres decisiones por parte del productor John Peters, pues es una película que se canceló y la productora Warner Bros. La canceló, tuvo que decidir entre dos proyectos y decidió por el otro, que fue la desastrosa Wild Wild West. Recomiendo que busquéis un monólogo de Kevin Smith en el que explica su aventura a la hora de vender el guión al productor John Peters. Es muy divertido ese monólogo, pero bueno, es una producción que realmente avanzó bastante. Hay planos, hay tomas, hay imágenes de archivo de Nicolas Cage como el Hombre de Acero. Es una pasada. Hay un documental que se llama The Death of Superman Lives, y ya os lo pondré en el detalle de películas, como siempre, y ahí lo explican súper bien. Y entonces esto tiene un poco de enjundia, porque el año pasado tuvo lugar la película The Flash, de Andy Muschietti, una película que a mí me gustó bastante, tengo que decirlo, lo tenía todo en contra y me gustó bastante. Fan total de esa Supergirl. Bueno, pues allí hay un cameo de Nicolas Cage como Superman. Cameo, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si es un cameo o no, porque es una recreación digital. Es un cameo, él estuvo ahí haciéndole. Por lo visto, pues le tomaron un poco el pelo. Le dijeron que iba a interpretar una escena y al final lo que se vio en pantalla es otra cosa. El tío se quedó un poco hecho polvo, es verdad. Pero si veis el monólogo de Kevin Smith explicando sus aventuras frente al productor John Peters, veréis que el cameo de esta película tiene mucha enjundia. Yo me reí mucho. Al final, este es el Superman de Nicolas Cage que hemos llegado a ver. Una pena. Y bueno, acabaré con Nicolas Cage vampiro. Sí que es verdad que Nicolas Cage en sí siempre ha sido una rara avis. Y como he dicho antes, es un personaje un poco... No es un personaje, pero un intérprete extremo. Bueno, pues tiene cierta relación con el vampirismo. Esto sucede en tres momentos capitales. Es en 1988, cuando protagoniza la película Besos de vampiro, en la que interpreta a un personaje que se flipa y se cree que creo que es María Conchita Alonso, que le ha mordido un vampiro. Bueno, pues en una escena, para conseguir veracidad, el señor Nicolas Cage se comió una cucaracha viva frente a cámara. No hacía falta. Yo creo que no hacía falta. Seguimos adelante. En 2012 pasa algo bastante fuerte, y es que se encuentra una fotografía fechada en 1870 de una persona que se parece demasiado a Nicolas Cage. Allí la gente se vuelve loca y se llega al extremo en la que Nicolas Cage tiene que explicar públicamente de que no es él y él no es un vampiro. I don't drink blood, and last time I looked in the mirror I have a reflection, so I'm not going with his vampire theory. I'm just not going to do it. Al final de todo fue el año pasado, hace 2 años, disculpad si me equivoco con las fechas, en las que los fans de Nicolas Cage tuvimos nuestra recompensa respecto a este episodio, y el señor Nicolas Cage interpretó al príncipe de las tinieblas Drácula en la película dirigida por Chris McKay, Renfield. Es una película, bueno, tenemos... Nicholas Hoult es un gran protagonista, es uno de los actores más prometedores que hay ahora. De hecho será Lex Luthor dentro de poco. Es una película pues que es muy simpática, pero que viene lastrada por su mensaje tan machacón, ¿vale? Es una película divertida, todos los intérpretes están bastante bien, pero ya os digo, duele lo rápido que te olvidas de ella. Pero sí, lo que os estáis preguntando, Nicolas Cage como Drácula, sí, mola mucho. Pues vamos a por las recomendaciones. Como ya hice nuestro programa sobre Mike Cocaine, pues voy a haceros 3 recomendaciones sobre, para mí, los 3 mejores Nicolas Cages, o sus 3 mejores películas. Es que es un poco... He aprendido con la vida que esto de los podios va cambiando, o sea que mañana mi lista a lo mejor cambia un poco, pero da igual, abrochad los cinturones, vamos allá. Birdie, 1984, película que nos explica la historia de la amistad entre Al y Birdie, este último ornitólogo vocacional y definitivo que al volver de la guerra del Vietnam pues vivirá convencido de que es un pájaro y será cuidado y observado por su amigo Al, que volvió de esa guerra un poco más entero.
película que pertenece a esa primera etapa en la que Nicolas Cage trabajó para directores tan insignes. Película dirigida por Alan Parker, uno de los mejores directores del siglo pasado. Recomiendo una vez más, como siempre soy un pesado, ya me conocéis, mirar la filmografía. Realmente os estoy haciendo un regalo enorme, un director bestial, magnífico. Esta que nos ocupa, una película muy bonita con una banda sonora brutal por parte de Peter Gabriel, película de gran fotografía, donde pues encontramos grandes interpretaciones de Nicolas Cage, un jovencísimo Nicolas Cage, pero también sobre todo al Birdie que da nombre a la película. Estamos hablando de nuestro recluta bufón favorito, Matthew Modine. Una película para la cual Nicolas Cage se arrancó 2 dientes para que su interpretación fuera lo más veraz posible. Eran dientes de leche, ¿eh? Pues así yo también puedo. Bella, una película muy bella, ideal para verla un domingo por la tarde, un domingo de lluvia por la tarde. Número 2. Con Air. Hombre, ya os dije que se había convertido en un héroe de acción en los años 90 y después del gran exitazo de 1996, uno de los últimos clásicos del cine de acción en la que compartía cartel con ni nada más ni nada menos que era Ed Harris y Sean Connery, estamos hablando de La Roca de Michael Bay. Pues después de este éxito del cine de acción, pues en 1997 volvió con este gran protagonista, gran personaje de cine de acción, pero sobre todo super marido y papá, maldita sea. En esta película de 1997, un grupo de presos considerados muy peligrosos son trasladados a un nuevo centro penitenciario. En el avión viaja también Cameron Poe, que acaba de conseguir la libertad condicional y cuyo único deseo es reunirse de nuevo con su esposa y su hija. Sin embargo, durante el trayecto, Poe se ve envuelto en un secuestro aéreo urdido meticulosamente por John Malkovich. Bueno, una de las películas de acción más molonas de los años 90, una película en la que encontramos un reparto relleno de repleto de los personajazos de esa época, una película donde encontramos a la genial Rachel Ticotin y a un vigoroso John Cusack que acompañan a nuestro protagonista Cameron Poe, una película con frases muy molonas. Solo confío en 2 personas en el mundo, una soy yo y la otra no eres tú. Una película en la que los responsables ponen el turbo y empaquetan un gran producto con la gran prioridad que es la de entretener al público. Una película, ya os digo, muy entretenida, que supone además la primera película ópera prima de Simon West, un director que venía del cine del videoclip. Suyo, de hecho, es el videoclip de Rick Astley, Never Gonna y que luego pues llevaría adelante una carrera especializada en el cine de acción con películas de acción bastante simpáticas. Recomiendo fervientemente Expendables 2. En fin, una película de acción muy divertida y muy entretenida en la que podemos encontrar a John Malkovich cogiendo un conejito de peluche como rehén y con un clímax que parece escrito por los guionistas del Saturday Night Live. Bueno, y acabamos con el número 3, película de 2021, que además para mí fue la mejor película de ese año. Estamos hablando de Pig, que nos narra la historia de un buscador de trufas que vive solo y aislado en una zona salvaje de Oregón y que deberá regresar a Portland para recuperar a su querida cerda trufera que le ha sido robada. Bueno, bellísima y muy potente película, cargadísima de víscera y corazón, un prodigio de dirección y de fotografía, una película en la que encontramos personajes muy interesantes, pero sobre todo es una muestra del gran olfato que tiene este actor Nicolas Cage para encontrar estos proyectos tan interesantes, ¿no? Una película en la que encontramos a John Wick, Ratatouille, El Club de la Lucha y David Lynch, todo en una sola película, una película que encontramos además a un brutal Adam Arkin, pero sobre todo tenemos delante una de las interpretaciones más medidas, brutales, contenidas y emocionantes de este gran actor que es Nicolas Cage. Una película con un guión maravilloso del cual no os quiero hablar mucho más porque quiero que la descubráis como la descubrí yo. En fin, Pig del 2021, dirigida por Michael Sarnowski.
Bueno, pues este es nuestro Nick Cage, actor o tespiano, como él le gusta considerarse, un actor que se ha esforzado sobremanera para conseguir un papel en el estrellato, pero sobre todo para conseguir un lugar en el corazón de los espectadores en el buen y en el mal sentido. Un actor que estilizó su voz siguiendo la tradición de actores insignes del cine clásico como eran Spencer Tracy, a los cuales él consideraba que tenían una voz muy especial, ¿no? Nicolas Cage espero que nos siga dando alegrías, aunque sí que es verdad que cada vez está más viejo, pero yo creo que aún le queda caña. Vienen dos películas, bueno, es que ya os digo, no para de trabajar este señor. Vienen dos películas ahora, una que es una película de terror, no me acuerdo el nombre, pero se está haciendo mucho ruido. De hecho han habido unos trailers que no se sabe de qué película es y tal, y ahora todo tal. Y otra película de una película apocalíptica de monstruos, algo así. Nada, aquí por mi parte pues agradecerle muchísimo al señor Nicolas Coppola por darnos tantas alegrías y que continúe. Y bueno, ¿qué os parece? ¿Os gusta Nicolas Cage tanto como a mí? ¿Cuál es vuestra película favorita interpretada por este señor? O si no queréis hablar de Nicolas Cage, ¿habéis visto Dream Escenario? ¿Qué nota le ponéis? ¿Os ha gustado? ¿Qué nota le ponéis? Bueno, yo quizás a lo mejor he sido un poco demasiado duro. Yo le pongo un 5 y me quedo tan tranquilo. Ponedlo en los comentarios, dirimamos, discutamos un poco. Como siempre, pues si os ha gustado el vídeo me podéis dar un like, o si os suscribís y le dais a la campanita, pues recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Como siempre, indico en la información del vídeo una lista pormenorizada de las películas de las cuales hemos hablado, perdonad. Yo voy a seguir con este súper monólogo por el cual cualquier tespiano actor se va a pelear. Vamos allá. Yorick tenía la gracia en el culo y el culo en Albacete.